Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Aprovecho para enviarles un cordial y afectuoso saludo, espero se encuentren excelente. Y pues bueno, sin más preámbulo, iniciaremos con el presente video, que tiene la finalidad de hacer un análisis a los estudios de John Locke. Y vamos a hacer análisis sobre 3 temas fundamentales para esta materia, ¿no? El primero es el estado de naturaleza del ser humano, el segundo, el proceso del concepto de propiedad, y por último, y menos importante, el proceso en el cual el ser humano tiende a generar las primeras sociedades políticas. Bueno, para el análisis de este tema, que es el estado de naturaleza, John Locke hace una remembranza a que pues el argumento más sólido sobre la libertad del individuo es el hecho de que el individuo es libre y esa libertad no puede ser coartada por otra persona, salvo por él mismo, ¿no? Y en ese sentido, la libertad en los albores de la civilización pues atendía al hecho de que en el momento en que no existía leyes, pues el ser humano tenía la plena libertad de hacer, de deshacer, de construir, de deconstruir y permitirse pues la libertad en todos los sentidos, ¿no? Paulatinamente en el proceso del conglomerado social y de la formación de las sociedades, pues obviamente va perdiendo esa libertad y va adquiriendo responsabilidades diferentes. Para eso vamos a hacer el análisis al concepto de la propiedad. En el concepto de propiedad, John Locke habla acerca de cómo el ser humano en el momento de implementar un esfuerzo o un trabajo, en el caso de recolectar o de cazar un animal, empieza a concebir el concepto de propiedad, ya que en el momento de cazar o recolectar algún fruto, pues por el hecho de haberlo hecho con sus propias manos, pues era producto de su propiedad, ¿no? En ese sentido, todo estaba bien hasta el momento en que pues lo que tú cazabas o recolectabas pues era para tu autoconsumo. Sin embargo, con el tiempo, el ser humano optó a tomar otros comportamientos, como el de almacenar y de tener más de lo que necesitaba. Paulatinamente esto se convierte en un proceso de intercambio comercial, ya que él empieza a asignar varias cosas y empieza a darle un valor, ¿no? Ese valor de intercambio paulatinamente se va a volver una moneda de cambio, y paulatinamente, con la finalidad de que los productos que tenía no se le descompusiesen y pudiera hacer un intercambio, pues lo empieza a cambiar por cosas que no se echen a perder a la larga. Una de ellas es el oro y la plata, que es una de las monedas de cambio que se utilizaba en ese entonces. Por lo consiguiente, se empieza a asignar el poder, se empieza a asignar ese trabajo como producto del intercambio comercial. Paulatinamente, con la necesidad de poder salvaguardar sus intereses, en este caso lo que ya había recolectado, que había cambiado por oro, pues él tiende a generar proceso en una sociedad, de tal suerte que esa sociedad lo cobije, lo proteja y pues obviamente también cuide sus intereses. Eso le propicia y le permite integrarse a una comunidad, y para ello vamos a analizar un poco acerca de la conformación de las primeras sociedades políticas. A su vez, cuando el ser humano, el individuo, adopta la idea de poder ser partícipe de un grupo determinado, de formar parte de un grupo, pues simple y sencillamente empieza a perder ese estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque al momento de unirse a un grupo, pues simple y sencillamente ese grupo determinado empieza a establecer reglas. Y esas reglas al principio eran producto del sentir de la colectividad, o sea, era una decisión consensada. Paulatinamente, cuando se elige un rey, cuando se elige un gobernante, cuando se elige un jefe, pues simple y sencillamente esta persona toma la decisión por los demás, bajo el entendido que esta persona vela por los intereses de todos. Por lo consiguiente, pues él pierde esa libertad, ¿no? John Locke hace una comparación muy interesante con respecto al hecho de que en algún momento el ser humano pues tenía la libertad de hacer y congregarse, de unirse a un nuevo grupo determinado, generar un nuevo estado, y pues eso le permitía una total libertad, ¿no? En la actualidad, los seres humanos y todos los que vivimos en algún país determinado, pues desafortunadamente ya no tenemos ese poder, porque en el momento que nosotros nacimos, en el caso mío mexicano, pues simple y sencillamente para poder estar en mi país, pues automáticamente yo tengo la necesidad de obedecer y de seguir las reglas establecidas en el país. La intención es entender que cuando el ser humano
está en una sociedad o pertenece a una sociedad, este pierde su estado de naturaleza por el simple hecho de adoptar las leyes y las condiciones que este estado va a establecer. Por otra parte, analizaremos también los postulados con respecto a la razón y la ciencia de Thomas Hobbes. Él dice que la razón, producto de una sapiencia basada en una experiencia y sobre todo de la reflexión, permite el crecimiento y el desarrollo de la ciencia. También valdría la pena y sería justo analizar el hecho de que la ciencia está establecida por grupos determinados. Si bien John Locke hace remembranza a los grupos y a estos grupos que determinan cierta forma de pensar, es importante entender que cuando un grupo de personas se asocia en una comunidad determinada, ya no va a existir un sentir colectivo, sino va a estar dividido por el hecho de que dentro de ese grupo pueden haber muchas asociaciones. Cuando hay muchas asociaciones, por consiguiente hay muchas ideas y muchas ideas llegan a permear en el proceso del desarrollo social. Si bien la razón es producto de un grupo determinado, podemos determinar también que los grupos pudieran tener razón o no. Por ejemplo, si los grupos de científicos que desarrollan los saberes de las ciencias estuvieran equivocados, pues nosotros estaríamos basando nuestro conocimiento en algo que no es racional, basado en el hecho de que ellos lo dicen y por lo consiguiente la razón antepone al saber colectivo de un grupo. Por ejemplo, en el momento que se genera un paradigma con respecto a un tema determinado, pues todos aquellos que desconocemos del tema suponemos que el grupo de científicos que lo ha estudiado pues nos ha dicho la verdad, ¿no? Y que esa verdad es producto de un saber colectivo, ¿no? Y que ese saber colectivo lo tenemos que seguir por obvias razones. Bueno, y después de todo esto, valdría la pena preguntarse, bueno, ¿y qué importancia tiene para el proceso de la investigación sociológica o de la investigación social? Pues no es otra cosa que entender que a través del individualismo metodológico, entender a los grupos es entender al individuo, aun cuando el sentir de la colectividad de un grupo no necesariamente tiene que ver con el sentir del individuo. Si bien el individuo forma parte de la colectividad puede tener ideas diferentes a las que el individuo puede establecer de una manera personal.